¿Por qué deberías llevar cursos en Espiral Culinario? Porque no solo son clases de cocina, es la comunidad gastronómica que estabas buscando. Brindamos clases en vivo, las cuales quedan grabadas y editadas para que las veas cuantas veces quieras. Cuenta con asesoría directa por el chef egresado de la Cordon Bleu y recibe grandes recetas que estoy seguro te encantarán preparar. Y ahora que conoces las razones, ¿qué esperas para formar parte? Espiral Culinario, más que clases de cocina. Las técnicas básicas ya las aprendimos previamente en otras sesiones, que vienen siendo las técnicas de batido, de cómo vamos a mezclar ciertas mezclas que van a necesitar que se conserven en el aire, otras de cómo vamos a esponjar ciertas mezclas también. Y el día de hoy he querido incluir en esta sesión lo que viene siendo las levaduras, cómo las vamos a reconocer, cómo las vamos a utilizar en una receta. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, obviamente, si estamos hablando de productos leudantes y leudantes naturales, tenemos que tener en consideración el uso de una harina de trigo fortificada o una harina de fuerza. ¿Cuál va a ser? Les voy a enseñar aquí un ejemplo que tengo acá. Entonces, esta harina viene siendo nuestro producto principal. Usualmente tenemos la harina común todo uso, que en algunos países la conocen como harina regular. Esa pueden utilizarla, pero si esta viene con fortificados, ¿qué quiere decir? Con vitaminas, hierro, productos que fortifiquen esta y la más rica, también nos va a servir para fortificar al momento de una fermentación. Como estamos viendo el día de hoy, técnicas de masas fermentadas, entonces necesitamos una harina que nutra bastante la levadura y esto obviamente genere una buena masa y un buen desarrollo del gluten y de nuestra amiga en cualquier masa de pan, pizza o producto fermentado. Entonces así vamos a tener en cuenta de si utilizamos una buena harina, vamos a generar también un buen producto. Ahora, ¿se puede utilizar harina sin gluten? Claro que sí, pero obviamente sin el gluten la levadura no va a tener un factor de nutriente. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a desarrollar el gluten que no existe. No va a salir de la nada. Entonces, lo que vamos a hacer obviamente ante un pan sin gluten es un desarrollo menor, como si fuera en realidad un queque. Entonces, en lugar de repente de utilizar el 100% de una levadura, ya sea instantánea, seca y fresca, que ya vamos a ver cómo se van a diferenciar, vamos a utilizar de repente polvo de hornear o bicarbonato para apoyar el crecimiento sin la necesidad del gluten. Entonces, siempre vamos a tener estos factores y siempre vamos a reconocerlos. Entonces, ahora, ¿qué siguiente ingrediente vamos a necesitar? Vamos a necesitar las levaduras. ¿Qué son las levaduras? Aquí yo tengo un ejemplo. Existen 3 hasta 4 tipos de levaduras. Las 3 levaduras vienen siendo las 3 primeras que vienen a partir de la levadura fresca. ¿Cuál es? La levadura fresca nosotros de repente la conocemos como la levadura de panadería. Es un bloque húmedo de un color medio beige y obviamente este es un producto que necesita refrigeración porque son hongos. Entonces, esto siempre hay que mantenerlos en un lugar frío y húmedo para que no se deteriore y obviamente tengamos el 100% del aprovechamiento de nuestro producto o materia prima. Esto de aquí que yo tengo es un producto seco, es la levadura seca. Y existen, como les decía, 4 tipos: levadura fresca, levadura seca, que es obviamente el secado de una levadura fresca, que le permite resistir temperaturas más altas y obviamente conservarlo por un mayor tiempo. Y es mucho más concentrado, entonces de igual manera vamos a utilizar menos cantidad de lo que necesitamos de levadura fresca. Y luego de ese factor existe la levadura seca instantánea. Levadura seca instantánea va a ser este componente aún más procesado con la ayuda de otros componentes que van a hacer que este sea un factor mucho más rápido y van a obviamente incluir una fermentación no tan natural como de repente una levadura seca o una levadura fresca, pero cumplen los requisitos para que nosotros tengamos un desarrollo de gluten y se genere una fermentación. Y luego existe la cuarta levadura, pero ustedes seguro ya saben cuál es la levadura química o el polvo de hornear. El polvo de hornear también se considera un producto leudante, pero en este caso es un producto químico, porque no es un producto natural. Entonces, esos son los 4 factores de las levaduras y siempre hay que reconocerlos para saber cómo vamos a utilizarlos. ¿Cómo se sustituye la levadura fresca con levadura seca y levadura instantánea? Eso justo vamos a responder ahora.
¿Cuáles son las proporciones de lo que viene siendo levadura fresca, instantánea y seca? Vamos a utilizar el siguiente factor como criterio general. Si nosotros tenemos 10 gramos de levadura fresca, caso hipotético, vamos a necesitar 1/3 de esa levadura en levadura seca. Vamos a necesitar 1/3. Entonces, si tenemos 10, necesitamos 1/3 de 10 para necesitar en levadura seca. Ahora, si necesitamos, de repente tenemos solamente levadura instantánea en lugar de seca y fresca, necesitamos nuestra receta que diga 10 gramos y lo vamos a dividir esta vez entre 5. Entonces solamente vamos a necesitar 1/5 de mi peso en levadura fresca por levadura instantánea. Entonces necesitaríamos unos 2 gramos aproximadamente. Siempre vamos a hacer esa medida y esa metodología de criterios para utilizar los 3 productos. Obviamente existen un montón de recetas por allí que no necesariamente tienen levadura seca, instantánea y fresca dentro de sus mismos porcentajes para que ustedes mismos lo varíen. Entonces ya saben que es 1/3 y 1/5, porque mientras más concentrada esté la levadura, más fuerte va a ser el factor leudante y vamos a necesitar menos peso. Y obviamente este ya nos va a servir como manual para que nosotros hagamos nuestras propias recetas, veamos recetas de repente que consideremos que nos funcionan y sepamos que si de repente no consigo levadura fresca, no hay ningún problema, puedo variarla con la seca o instantánea, solamente vamos a dividirlo entre 3 o entre 5. Así de sencillo. Entonces, ya conocemos las harinas y las levaduras. Bien sabemos de que vamos a utilizar siempre un componente húmedo. Ahora, también existe un tip que muchas personas de repente ya los usan en casa, que es el usar azúcar granulada adicional a los azúcares que ya presenta mi harina. Porque aunque ustedes no lo crean, las harinas fortificadas ya presentan azúcares y lo que se encarga la fermentación es de generar. Estos azúcares sirven como alimento para la levadura y obviamente generan gases y alcohol. Entonces vamos teniendo ese componente y esa reacción química y vamos a utilizar y va a darse la fermentación, el desarrollo del gluten y toda la miga que esta masa fermentada conlleva. Un poco hablando de esos términos científicos, pero siempre va a llevar azúcar adentro nuestra harina. No necesariamente le vamos a agregar, como de repente, entre comillas, una ayuda, el azúcar. Yo no lo recomiendo y nunca le he utilizado a menos que mi pan me requiera ese factor de azúcar añadido. Si ese es el caso de repente para un pan brioche, que es un pan semidulce, vamos a utilizar azúcar, eso sí. Pero para lo que viene siendo panes tradicionales, nunca me ha servido a mí de repente acelerar el proceso de fermentación porque siempre vamos a tener un factor de un descanso correcto. Aquí tenemos una pregunta: ¿se puede utilizar levadura seca en panes? Claro que sí, no va a haber ningún inconveniente con usar levadura seca o instantánea en los panes. Yo recomiendo más el uso de solo 2 levaduras, la seca y la fresca. La instantánea no tanto porque viene siendo un factor de que, claro, nos va a servir para acelerar los tiempos de fermentación y descanso, pero va a cambiar, obviamente, notoriamente va a cambiar la textura, la corteza y el desarrollo de la miga. Por más que de repente fermente súper más rápido, vamos a notar los alvéolos que vienen siendo las burbujitas de fermentación dentro de nuestro pan más desarrolladas, más amplias que en el caso cuando de repente tenemos una levadura fresca o una levadura seca, que son alvéolos más pequeños, más concentrados, pero con una fermentación lenta y estable, una generación de un olor y una corteza y un sabor que también obviamente lo caracteriza a la elaboración de una masa fermentada por medio de una levadura seca o fresca. La levadura instantánea viene siendo un factor, como su nombre lo dice, instantáneo, para hacer las cosas mucho más rápido. Pero si estamos teniendo una levadura seca, porque nuestro medio ambiente no me permite tener una levadura fresca, o de repente no uso tanto esta levadura y no me conviene comprar tanta levadura fresca y mantenerla en la refrigeradora por meses y meses porque se deteriora, eso no me va a servir. Entonces levadura seca es la mejor opción para mi medio ambiente si es que no trabajo tanto en la panadería. Pero obviamente la levadura instantánea nos sirve para términos rápidos. Aquí tenemos justo una pregunta: cuando se va a activar la levadura, no importa si le añadimos azúcar granulada. Ese es justo el factor que quería llegar. Si vamos a agregarle azúcar,
estamos acelerando el proceso de nutrición de mi levadura. Si mi receta no lleva azúcar, yo no recomiendo agregarle porque estaríamos dándole una sobrenutrición a mi levadura y puede generarme una sobrefermentación si es que tenemos los tiempos bien cuadrados de una masa fermentada, y esto hace que mi masa crezca demasiado y luego ese mismo crecimiento también me va a generar malos olores si ya comenzamos a oler como que a cerveza fermentada, o también vamos a generar un sobrecrecimiento. Nuestra masa se hace muy gomosa, muy pegajosa y casi que es imposible de amasar, a pesar de que ya tenía un punto correcto de amasado. Es porque ha tenido una sobrenutrición mi levadura y obviamente se ha sobrefermentado. Para ello, obviamente, no hay una solución de repente general, pero lo que yo te recomiendo, si es que se te ha sobrefermentado la masa, puedes agregar esta masa y hacerla como si fuera una masa madre. ¿Qué es una masa madre? Es un prefermento. Un prefermento me va a servir para darle ayuda a otras masas para que fermenten y obviamente generen sabores mucho más maduros, una fermentación diferente y un desarrollo de miga mucho más concentrado. Y si tenemos un horno panadero, nos va a servir para brindarle una corteza súper crocante, un interior con unos alvéolos hermosos y una fermentación muy hermosa y pareja. Eso me puede servir esa masa sobrefermentada si es que yo la conservo en la refrigeradora por lo mínimo. De repente, si tenemos un clima muy alto, ya ha pasado unos 5 días y notas que esa fermentación ya está pasando a grados de acidez demasiado, de repente astringentes a nuestro olfato y a nuestro gusto, ya no nos sirve. Es por ello que siempre vamos a cuidar en agregarle azúcar añadida a nuestra levadura, porque se sobrefermenta y obviamente generamos esa sobrefermentación que nadie le va a gustar al final si es que no están acostumbrados a comer panes ácidos. Aquí tenemos una excelente pregunta. ¿Con la masa madre se puede hacer panetón? Claro que sí, y en realidad la receta más tradicional de panetone lo requiere. Requiere una masa madre, pero una masa madre que sea con una leche en lugar de agua. Usualmente las masas madres son misma cantidad de harina, misma cantidad de agua con la cantidad de levadura que necesito. Yo te digo más o menos unos rangos que ya tengo en mi cabeza. Son 100 de harina y agua con un aproximado de 1.5 gramos de levadura seca instantánea. Y si quieres darle lo que viene siendo la levadura seca, vienen siendo unos 3 a 2.5 gramos de levadura seca. Entonces siempre vamos a utilizar para el panetone un prefermento, una masa madre, porque va a servirnos para darle el crecimiento, la esponjosidad y el desarrollo de la miga que notoriamente tiene un panetón. Y en ese caso sí le podemos utilizar a esa masa madre un poco de azúcar, porque la lleva también dentro de la masa, ya no es azúcar añadida. Entonces ya conocemos los 3 tipos y les voy a mostrar más de cerca cómo es que se ve la levadura seca. Muy bien, esta es mi levadura seca que tengo el día de hoy. Ven que son unos palitos bien diminutos de color beige. Esta es la levadura fresca secada. Obviamente tiene un proceso industrial, pero es el producto que yo quiero tener. Tiene un olor bastante característico a una levadura, un olor a humedad, y esto me va a servir para yo elaborar cualquier tipo de masa fermentada. Ahora, la levadura seca, ¿en qué se diferencia? La levadura seca instantánea va a tener, ya no va a ser los palitos, sino van a ser unos puntitos. Casi imperceptible para algunos ojos, pero si nosotros tenemos en cuenta ese factor, la levadura instantánea son en puntitos, y en algunas marcas también tienen unos puntitos ovalados. Entonces, aquí tenemos nuestra levadura. Para activar la levadura, justo lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar solamente agua. Si quieren activarla mucho más rápido, pueden utilizar agua tibia. Agua caliente nunca lo recomiendo porque la levadura viene siendo un factor bastante sensible a temperaturas muy altas y también bastante sensible a temperaturas muy bajas. Si está menos que 0 grados, se va a comenzar a dormir y también a morir la levadura. Si está más allá de 40 grados, también se va a comenzar a morir la levadura, pero también se va a comenzar a fermentar. Entonces, es por ello que necesitamos
un agua que no esté ni tan caliente ni tan fría. Es por ello que vamos a necesitar siempre ese factor. Puede ser un agua a temperatura a tiempo, pero se va a tomar un poco más de tiempo en activarse la levadura. Es por ello que algunas personas optan, o algunos chefs también optan por agregarle un poco de azúcar, pero eso es haciendo un poco de ayuda y también nos va a generar un riesgo de sobrefermentación que ya hablamos previamente. Entonces, vamos a hacer una demostración de cómo vamos a utilizar una masa. Entonces, vamos a pesar aquí lo que viene siendo unos exactamente 1.5 gramos de levadura. Ya está. Eso nada más necesita para iniciar una fermentación. Ahora, vamos a ir al factor de cuánto de agua hay que utilizar. Depende de lo que estemos haciendo regularmente, porque si estamos haciendo una masa madre, 1.5 gramos nos va a servir para una masa madre de unos 100 gramos de agua con 100 gramos de harina. Siempre recuerden, harina sin preparar. Ahora, ¿en qué se diferencia las harinas sin preparar con la harina de fuerza, panadera o 4 ceros? La 4 ceros es una harina mucho más refinada. No lo recomiendo tanto para panes, pero algunas pizzerías sí lo utilizan. ¿Por qué? Porque algunas pizzerías tienen ese factor de tener una masa mucho más delgada. Esa masa delgada se genera por de repente no tanta una fermentación, sino porque una masa fermentada tiene una harina bastante fina y obviamente fermenta, pero no se nutre tanto y se genera una masa con una costra delgadita y crocante. Ese es un factor que te puede servir. Ahora, harina de fuerza viene siendo una harina panadera. Tiene nutrientes, es mucho más gruesa y necesita obviamente más el trabajo. Genera mucho más el factor de un desarrollo de gluten mucho mayor y generamos obviamente una fermentación mucho más rica y concentrada. Entonces siempre va a ser dependiendo de la harina. Yo utilizo, como les digo, una harina común todo uso y me sale perfecta todas mis masas fermentadas. Depende mucho de su uso y ustedes que también utilicen un producto en específico van a generar un producto y un tipo de harinas que van a preferir para el desarrollo de su masa. Como van teniendo pruebas, van a ir teniendo prueba y efecto, y si les va gustando esa masa, pues adelante, quédense con ese mismo producto. Entonces, vamos a utilizar agua al tiempo. No estoy utilizando agua tibia. Exactamente, aquí hay unos 50 gramos de agua. Eso es solamente lo que voy a utilizar para hidratar. Ahora vamos a pasar a la cámara de acercamiento. Muy bien. Y aquí vamos a ver cómo comenzamos a disolver la levadura. Estamos notando que el cambio de color es casi inmediato. Ahora, con respecto a la levadura instantánea, no va a ser necesario mezclarla al agua. La levadura instantánea usualmente lo que utilizamos es agregarla directamente a la harina y mezclarlo todo. Es mucho más rápido, no requiere una disolución porque es un producto más instantáneo y concentrado. Entonces, miren cómo ya tenemos disuelta nuestra levadura en el agua. Comenzamos a ver un líquido beige naturalmente propio de la levadura, completamente disuelto, sin ningún tipo de grumo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego azúcar a esta mezcla? Le voy a agregar y le voy a mezclar. Y vamos a notar que en cuestión de minutos vamos a comenzar a ver burbujitas alrededor, como estas, pero en todo alrededor y en el centro. Es porque la levadura se está sobreactivando y se está acelerando el proceso de fermentación. Como les decía, yo no lo recomiendo, pero en este caso, esta es una fermentación clásica y lenta. Entonces vamos a dejarlo aquí. Ahora, para lo que viene siendo una masa fermentada, lo único que se va a necesitar es harina, que ya saben cuál es, común para todo uso, nuestra levadura y vamos a utilizar tan solo una pizca de sal, que ya también la tiene nuestra harina. ¿Por qué? ¿Por qué la pizca de sal? En algunos casos se preguntarán que la pizca de sal le da sabor. Muy aparte que le brinda de repente un sabor, también le brinda textura. La textura me la va a brindar, ¿por qué? Porque al momento que este producto salino entre en contacto con lo demás, generamos obviamente un factor de mezcla dentro de toda la misma masa y cuando esté dentro del horno me va a generar esa costra tan rica y crocante como nos gusta. Obviamente necesitamos también hornos que necesiten de repente panes para los que necesiten vapor. Vamos a necesitar agregarle trucos, por así decirlo,
para nosotros tener el vapor en un horno tradicional. ¿Cómo es que hago yo? Horno a máxima potencia, que usualmente mi horno me da 250 grados centígrados. Luego pongo yo un poco de agua hirviendo en un pocillo, que usualmente es un molde de queque plano. Lo pongo abajo del horno y este va obviamente a generar vapor. Le pongo la temperatura exacta que yo deseo, le bajo a la temperatura que necesito, que usualmente es de 200 a 225 grados para un pan inicialmente, y dejo que baje la temperatura. Una vez que pase eso, pongo mis panes ya fermentados y boleados y listo, tengo una cámara de horneado húmedo. Entonces esa primera fase del proceso de un horneado es muy importante para generar la humedad por fuera, generar luego la costra y el desarrollo final de nuestro pan. Ahora vamos a pasar al mezclado de estos dos componentes. Siempre hay un factor de que mi harina puede necesitar más agua o más humedad. Para ello yo tengo más agua, pero siempre va a ser dependiendo de mi harina, que tan antigua sea, que tanto absorba el agua, y obviamente conforme voy amasando voy necesitando más o menos harina o agua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a la cámara de acercamiento y vamos a mezclar estos dos productos, la harina con la levadura, y vamos a ver cómo se comporta nuestra masa. Como verán, estoy utilizando una poca cantidad por términos demostrativos, para tampoco quedarme haciendo un montón de pan luego en casa, pero les va a servir mucho saber los puntos de amasado y cómo amasarla. Entonces, usualmente, si tenemos nuestra mesa de panadero, vamos a hacerlo en la mesa. También pueden utilizar un bowl, pero para hacerlo lo más tradicional posible, vamos a hacerlo en la mesa. Entonces, primer paso es tener una mesa limpia, obviamente. Segundo paso es botar la harina, como vemos aquí. Y luego vamos a hacer una fontana. ¿Qué es una fontana? Una fuente. Tratemos de que sean lados parejos de la harina, porque ya van a ver cómo es que vamos a poner el líquido. Ahora colocamos el líquido sin tirarlo tampoco. Aquí yo tengo exactamente 100 gramos de harina, 50 gramos de líquido y 1.5 gramos de levadura. Vamos a ver cuánto líquido más necesita. Puede que necesite un poco más, pero también puede que mi harina absorba la humedad suficiente y no vaya a necesitar agua adicional. Ahora, mezclamos poco a poco con la ayuda de las yemas de nuestros dedos. Entonces aquí vamos preparando nuestra masa fermentada. Esta masa fermentada no es ninguna receta en específico, es como si estuviéramos haciendo una masa de pizza tradicional a partir de agua con levadura. Entonces, ¿vieron que por qué hice las paredes de harina? Es para ir espesando este líquido y que no se me vaya a escapar. Entonces, como ven, es poco a poco y miren cómo se va espesando el líquido leudante. Presionamos y recuerden, el agua yo lo recomiendo que lo pongan tibio. La mía está a temperatura ambiente porque mi clima también aquí es bastante cálido por el momento. Puedes utilizar agua a temperatura ambiente y obtener una fermentación mucho más lenta, o también puedes usar agua tibia y acelerar el proceso de activación de la levadura. Entonces así, miren cómo ya va espesando. Entonces ya puedo romper las paredes que he generado y voy mezclando la masa. Ahora, existe una herramienta bastante útil para la panadería, que va a ser este corne de aquí. El corne viene siendo un raspador de plástico, o un cortador también de plástico se le denomina, que me va a servir para comenzar a mezclar la masa con la harina seca. Entonces todo es cuestión aquí en la panadería de ir mezclando y vamos viendo cómo va quedando la humedad de mi masa. Aquí yo veo, por ejemplo, que tenemos masa seca. La textura es muy rígida para una masa fermentada, porque todavía ni siquiera he terminado de amasar. Vamos a agregarle un chorrito de agua y vamos a comenzar a amasar. Esta agua va a comenzar a humedecer y vamos a hacer la masa un poco más suave. No se asusten también si se comienza a pegar en la mesa, es normal. La idea es que aquí yo estoy creando una masa rápida, por así decirlo, fermentada. Entonces, así vamos obteniendo, miren cómo se va transformando una masa. Aquí todavía nos falta un poco más de líquido.
¿Qué pasa si nos pasamos? Que también puede pasar. Nos va un poco de las manos y agregamos demasiada agua. Muy simple, vamos a agregar un poco más de harina. Va a llegar un punto, obviamente, que si seguimos así agregando harina, agua, la misma levadura va a ser insuficiente para levar tanta harina. Entonces, tendríamos que tener más levadura con agua y comenzar nuevamente el proceso. Miren, ya hemos amasado unos segundos más y generamos más elasticidad. Esta masa puede servir tanto para pan como para pizza. Para cualquiera de esos dos factores que usualmente utilizamos una masa fermentada. Y miren, no es necesario, como les decía, golpear la masa. Solamente como yo tengo tan poquita cantidad, la manipulación es mucho más fácil con una sola mano. Lo importante es darle vuelta a la masa, estirarla un poco y volcarla sobre sí misma. Yo comienzo a agarrar la masa y la comienzo a estirar, esta se rompe. Le falta un poco más de hidratación y amasado. Entonces llevamos unos 90 gramos aproximadamente de agua. ¿Cómo calculo? Simplemente al ojo. Si es la primera vez que están haciendo esta masa, siempre es bueno ir de a pocos. Miren, ya se va pegando la masa a la mesa. Es un buen indicio de que estamos teniendo una buena masa fermentada. Recuerden, aquí se va a comenzar a pegar, pero si seguimos amasando, esto se comienza a salir. Entonces, a esta pequeña bolita de pan podemos agregarle muchas cosas. Aquí veo en los comentarios con ajo y hierbas finas, claro que sí. Si quieres de repente utilizar ajos confitados, lo que puedes hacer es poner aceite de oliva en una bandeja de horno, lo llevas con unos dientes de ajo a unos 200 grados por aproximadamente unos 15 a 20 minutos y ahí tienes unos ajos confitados deliciosos y los puedes poner dentro del pan con un poco de sal gruesa y queda un pan delicioso. Y con esta misma receta, en sí el mundo de la panadería requiere unas técnicas mucho más de repente pacientes y conocer sobre todo un poco sobre las levaduras. Necesitamos aquí un montón de paciencia y si es su primera vez haciendo masas fermentadas, es muy probable que les quede un poco adormecida la mano luego de amasar. Pero es muy importante hacerlo porque vamos a darnos cuenta de las texturas, de cómo va evolucionando nuestra masa y cómo vamos nosotros viendo desde primera mano y sintiendo siempre todos los cambios que van obteniendo nuestras masitas. Miren, la elasticidad ya es mucho mayor. Y si yo, por ejemplo, le voy a dar un boleado rápido, vamos a ir generando una capa cada vez más lisa. Vamos boleando. ¿Cómo nos damos cuenta que ya hemos amasado lo suficiente? ¿Qué tan retráctil es mi masa? Miren cómo se va volviendo a su lugar. Entonces, la masa, usualmente vamos a darle un amasado de unos 20, 30 o 45 minutos. Siempre dependiendo de la cantidad que yo esté amasando. Como ven, esta masita ya está lisa, la tengo todavía húmeda, al tacto y mucho más elástica. Entonces, siempre vamos a generar estos factores de nuestras masitas fermentadas. Ahora, en lo que viene siendo una masa madre, es mucho más fácil porque ya no tenemos que ni siquiera amasarlo. Una masa madre, como les decía, es la misma cantidad de harina con la misma cantidad de agua con 1.5 gramos de levadura si es que estamos usando 100 y 100. Levadura siempre instantánea. Si utilizamos levadura seca, obviamente va a ser eso un poco más, serán unos 2 o 3 gramos. Entonces así siempre vamos a partir en criterios de nuestras masas. Hay algunas prefermentos o masas madres que son diferentes recetas para un pan en específico. Lo que yo les voy diciendo viene siendo un factor para una masa de pizza, que es una de las cosas más prácticas de hacer, pero requiere también su técnica. Y si desean saber mucho más de lo que viene siendo el mundo de las pizzas, tenemos el curso de Maestro Pizzero al alcance de ustedes para que puedan ver 3 distintos tipos de masa con muchas aplicaciones de muchos sabores
para que puedan involucrarse en el mundo de las masas fermentadas. También tenemos muchos cursos más de panadería, de lo que viene siendo panadería no andina, panadería también comercial para las personas que les gusta el pan francés, el pan de yema y panadería internacional. Todo siempre al alcance de ustedes para que puedan aprender un poco más. El día de hoy les quise brindar una introducción de lo que viene siendo las técnicas básicas para lo que viene siendo las levaduras, cómo las vamos a reconocer y cómo vamos a elaborar a partir de ese reconocimiento una masa, y también les va a servir mucho las técnicas de amasado que hemos aprendido el día de hoy. Y recuerden, así como tenemos aquí una pregunta de Siegfried, si vamos a tener harina preparada o sin preparar, para panadería siempre vamos a usar sin preparar, porque si utilizamos preparada ya le estamos agregando un leudante químico y obviamente eso no queremos. No queremos hacer un pan estilo queque, sino queremos que sea un producto fermentado. Hemos llegado al final de esta sesión. Aquí en Espiral Culinario siempre vamos a enseñar las cosas de la mejor y de una manera más armoniosa posible para que aprendan siempre las mejores técnicas con las mejores bases y las recetas desde las comodidades de sus casas y sin ningún tipo de inconveniente. Así que la verdad ha sido para mí más que un placer brindarles estos conocimientos una vez más. Cuídense mucho, manténganse a salvo. Recuerden, siempre vamos a estar a su disposición. Estamos atendiendo todas sus preguntas y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Hasta luego!